Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Gökberk y Özge. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. Gökberk Demirci, que ha conseguido un gran número de seguidores en el mundo de la televisión turca, sigue llamando la atención tanto por su vida privada como por los éxitos que ha logrado en su carrera. Especialmente su relación a largo plazo y su relación con su prometida Özge Yaz aparecieron con frecuencia en la agenda de la revista. Sin embargo, las recientes declaraciones de Demirci sobre sus celos hacia Özge Yaz han planteado muchas preguntas sobre la dinámica de esta relación. Esta declaración, que comienza con las palabras "ya no tengo celos de Özge, porque ahora", se interpreta como un signo de una nueva era en la vida y las relaciones de Demirci. Este artículo analiza en detalle el detrás de escena de la declaración de Gökberk Demirci, los cambios en la relación y las razones detrás de esta decisión. Antes de que Gökberk Demirci y Özge Yaz se conocieran como la querida pareja de las pantallas, eran dos jóvenes actores cuyos caminos se cruzaron. El dúo se reunió por primera vez en la serie de televisión Yemin en 2019. Esta serie supuso un punto de inflexión en las carreras de ambos y hizo que floreciera el amor entre ellos. Además de los personajes que interpretaron en la serie, también llamó la atención su interés mutuo detrás de escena. El dúo ganó una gran base de seguidores en poco tiempo y se convirtió en la pareja de la que más se habla en la pantalla. Sin embargo, este intenso interés también trajo algunas dificultades en su relación. Especialmente los celos de Demirci, que surgían de vez en cuando, tensaban la dinámica de la relación de vez en cuando. En los primeros años de su relación, Gökberk y Özge intentaron acostumbrarse a vivir bajo la intensa atención de los medios y del público. En este proceso querían que su relación fuera percibida no solo como material de revista, sino también como una verdadera historia de amor. Sin embargo, los celos de Gökberk hacia Özge provocaron cierta tensión en la relación. Las apretadas agendas de trabajo del dúo hicieron que tuvieran tiempo limitado el uno para el otro. Esta situación provocó que los celos de Gökberk hacia Özge aumentaran y que de vez en cuando se produjeran desacuerdos. Sin embargo, ambas partes hicieron grandes esfuerzos para superar estas dificultades. Gökberk Demirci ha trabajado a un ritmo intenso desde los primeros años de su carrera. Este ritmo a veces convertía su interés por Özge en celos. Especialmente las estrechas relaciones de Özge con sus colegas comenzaron a preocupar a Gökberk. Gökberk admitió que esta situación lo agotó. Estos celos provocaron ocasionalmente discusiones en la relación. Sin embargo, ambas partes hicieron esfuerzos para superar esta situación. Con el tiempo, Gökberk se dio cuenta de que sus celos estaban dañando sus relaciones y decidió hacer un cambio al respecto. Mientras intentaba comprender el origen de sus celos, Gökberk Demirci cuestionó las razones subyacentes de esta situación. Los celos a menudo surgen de la inseguridad. Sin embargo, para Gökberk esta situación fue un poco más complicada. Por un lado, su amor por Özge y, por otro, el miedo a perder que traía este amor, desencadenaron sus celos. En este proceso, Gökberk comenzó a examinar profundamente las razones de sus celos, centrándose en su propio mundo emocional. Especialmente los éxitos de Özge en su carrera y su sinceridad con sus colegas hicieron que Gökberk se sintiera inseguro de vez en cuando. Sin embargo, se dio cuenta de que la fuente de estas inseguridades estaba relacionada con algunas de sus experiencias pasadas y no con él mismo. Gökberk Demirci empezó a dar importancia al desarrollo personal para superar sus celos. Durante este proceso, dio varios pasos para conocerse mejor a sí mismo y mejorar su inteligencia emocional. Los libros de meditación, terapia y desarrollo personal fueron sus mayores apoyos en este proceso. Este viaje interior le permitió a Gökberk mirar no solo su relación sino también su propia vida desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que sus celos no solo estaban agotando a Özge sino también a él mismo, y comenzó a hacer un esfuerzo consciente para cambiar esta situación. Se dio cuenta de que los celos, en particular, eran una emoción que perjudicaba al amor y decidió hacer un cambio en ese sentido. Durante este proceso,
Gökberk Demirci también se dio cuenta de cómo su amor por Özgeljaz evolucionó con el tiempo. Este amor, que inicialmente comenzó con una intensa pasión y un sentido de propiedad, se convirtió con el tiempo en un amor más profundo. Este amor le permitió a Gökberk expresar sus sentimientos hacia Özge de una manera más madura. Gökberk le ayudó a comprender que su amor por Özge debería anteponer su felicidad a todo lo demás. Tras ver que sus celos estaban dañando su relación, decidió liberar a Özge y reconstruir su confianza en ella. Esta decisión fortaleció aún más su relación y profundizó su vínculo. La superación de los celos de Gökberk Demirci provocó un gran cambio en sus relaciones. Afirmó que ya no tiene celos de Özge porque tiene plena confianza en ella. Esta confianza hizo que su relación fuera más saludable y fortaleció su vínculo. Gökberk afirmó que entraron en un periodo más cómodo y pacífico en su relación cuando sus celos dieron paso a la confianza. Su confianza en Özge le permitió valorar de forma más positiva la relación con sus compañeros. Ahora ha aprendido a ser un socio que respeta la carrera y la vida personal de Özge. La relación de Gökberk y Özge se estableció sobre una base de comunicación más saludable después de que se superaron sus celos. Gökberk comenzó a expresar abiertamente cada emoción que sentía hacia Özge. Esto fortaleció la comunicación entre ellos y colocó su relación sobre una base más sólida. En lugar de estar celoso de Özge, Gökberk hizo un esfuerzo por pasar más tiempo con ella y expresarle su amor con más fuerza. Durante este proceso, ambas partes decidieron ser más abiertas y honestas entre sí. Esta decisión hizo que su relación fuera más sana y feliz. Una vez superados sus celos, Gökberk Demirci comenzó a planificar un futuro más sólido en su relación con Özgeljaz. Afirmó que a partir de ahora harán todo lo posible para vivir juntos una vida más feliz y pacífica. Afirmó que en este proceso la confianza y el amor entre ellos los hará aún más fuertes en el futuro. Gökberk y Özge comenzaron a buscar nuevas formas de aprovechar mejor el tiempo que pasaban juntos y expresar con más fuerza su amor mutuo. Comenzaron a soñar juntos nuevos sueños sobre sus planes familiares y profesionales en el futuro. Gökberk Demirci y Özgeljaz experimentaron una transformación significativa en su relación cuando los celos dieron paso a la confianza. Ahora, respetar el espacio personal de cada uno y mantener una relación de confianza se han convertido en las piedras angulares de su relación. Esta nueva era hizo que el tiempo que pasaron juntos fuera más significativo y valioso, y fortaleció el vínculo entre ellos. Özgeljaz acogió con gran placer el cambio de Gökberk. Esta transformación en su relación aumentó su confianza en sí misma. Ahora, la confianza y el apoyo de Gökberk le han permitido progresar más cómoda y libremente en su carrera. Özge afirmó lo importante que fue este proceso para ella y que profundizó aún más su relación con Gökberk. Gökberk y Özge comenzaron a hacer muchos planes juntos para evaluar este nuevo periodo en su relación. Estos planes cubren tanto su vida personal como profesional. Tras esta transformación en su relación, quieren vivir juntos una vida más sana y equilibrada. Especialmente con este cambio en su relación, Gökberk enfatizó la importancia de planificar sus objetivos futuros junto con Özge. Ambas partes decidieron desarrollar una visión común, tanto en cuanto a sus planes de formar una familia como a sus objetivos profesionales. Esta visión común fortalece aún más su relación y sienta sus futuros pasos sobre una base sólida. Gökberk Demirci y Özgeljaz quieren coronar esta nueva etapa de su relación con planes de formar una familia. La pareja sueña con tener hijos en el futuro y planea tomar medidas en ese sentido. Özge expresó sus sueños sobre el proceso de maternidad y su deseo de estar con Gökberk en este proceso. Gökberk cree que sus planes de formar una familia fortalecerán aún más sus relaciones y les permitirán vivir una vida más feliz en el futuro. El entusiasmo de Özge por el proceso de maternidad aumenta el deseo de Gökberk de ser un socio solidario en este sentido. El dúo tiene como objetivo apoyarse mutuamente y crecer juntos en este proceso. Cuando Gökberk Demirci y Özgeljaz anunciaron esta transformación en su relación con el público, las reacciones de los medios fueron diferentes. Los medios cubrieron ampliamente este cambio en la relación de pareja y siguieron con curiosidad los acontecimientos de este proceso. En particular,
la superación de los celos por parte de Gökberk y la transición a una relación basada en la confianza atrajo la atención de los medios. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.